de toda la universidad, ese sería el presupuesto del año fiscal siguiente. Y ahí el problema, porque algunas facultades no han considerado contratos de sus profesores y por eso es que ahora, declaratoria de emergencia, ¿no? Vamos a invitar profesores porque no hay dinero para contratar, ¿no? Y están bajo la modalidad de invitación. Entonces suele suceder, ¿no es cierto? Entonces, cuando no hay una debida programación. ¿Qué es un programa presupuestal? Un programa presupuestal es una unidad de programación de las acciones del Estado. En el Estado pues, existen varias unidades, ¿no es cierto? O varios programas presupuestales. Uno de los programas presupuestales, por ejemplo, es el programa subsectorial de irrigación, ¿no? El famoso PCI. Para que tengan una idea más o menos, un programa es, en otras palabras, un paquete donde se encuentra el dinero de donde van a salir para todos los proyectos de ese sector, ¿no? Por ejemplo, si yo soy municipalidad y quiero construir un canal, entonces voy, hago la gestión a través de ese programa presupuestal y digo, este presupuesto se va a ajustar a ese programa. Ese programa puede tener 1.000 millones de soles. En fin, ¿no es cierto? Entonces son unidades de programación de acción del Estado. Otro programa muy conocido es el del sector ambiental, ¿no? Pero aún no está consolidado. Otro programa conocido es el programa de saneamiento básico rural, el famoso PRONASAR, ¿no? O urbano. Y así vamos a encontrar muchos programas presupuestales, ¿no? Otro programa es el que, bueno, yo me acuerdo cuando estuve en la Administración Pública del Estado, estaba a mi cargo el programa presupuestal 0036, luego el programa 010 y luego el programa 037. ¿De qué trataban estos programas? De manejo de residuos sólidos y disposición final. Es un programa donde tú afectas un proyecto, digamos, de relleno sanitario, de planta de transferencia, y desde ahí va a salir el dinero. Se hace la gestión con algunos cumplimientos previos como requisito. ¿Y qué es un crédito presupuestario? El crédito presupuestario es la dotación de recursos asignada a los presupuestos públicos con el objeto de que las entidades públicas puedan ejecutar el gasto público. Entonces, un crédito es el recurso en sí que nos da, ¿no es cierto? Pero te puede transferir 20 millones. Eso se llama saldo contable o financiero. Bueno, en este caso, de repente, nominalmente te transfieren 20 millones de soles, pero no los puedes gastar. Porque solamente es un saldo financiero, no es un saldo disponible. Es igual, ¿no? Cuando la SUNAT te embarga, en tu cuenta aparece, ¿no? Saldo contable, saldo disponible, o saldo financiero, saldo disponible. Saldo financiero puedes tener 2.000 soles, pero saldo disponible 0, porque no lo puedes sacar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no, o sea, nominalmente está en tu cuenta, pero no tiene ese respaldo. Entonces, el crédito puede darse de acuerdo a su presupuesto, es aprobado, pero las municipalidades no es que la disponen, ya tengo estos 20 millones, voy a gastar, no. Tienes que justificar primero con proyectos, con planes, y recién comenzar a gestionar esos recursos. Entonces, cuando te dan la aprobación del proyecto, recién te van soltando la platita, ¿no? Hasta que llegues al tope de 20 millones. ¿No? Has gastado todo tu dinero, ahora tienes que pelear, ¿no? En Lima. Como comentó un alcalde, ¿no? Cuando iban a Lima y nos trataban mal, había, dice, una división en la sala de espera del ministro de Economía, a un lado reservado para los alcaldes de provincias y otro lado para los alcaldes de Lima. El sitio de los alcaldes de provincias era todo así como de, no vamos a decir cosas destartaladas, pero como que no estaban, digamos, como el del lado de los alcaldes de Lima, ¿no? Entonces, esa segmentación o esos tratos son estructurales en el sistema público, en este caso, en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?
En fin, son parte de las diferencias. Ejemplo de programas presupuestales. Bueno, esto está el 2019. Algunas cosas han cambiado, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el programa articulado nutricional, el programa salud materno-neonatal, TBC, VIH, SIDA, enfermedades metaxémicas y zoonosis, enfermedades no transmisibles, prevención y control de cáncer. Entonces, todos los proyectos que se hagan son afectados a estos programas presupuestarios. Ahora, el proyecto de ustedes, ¿a qué programa estaría afectado? Pues hay que ver cuáles son los siguientes programas. Correcto. Pasemos así a las fuentes de financiamiento y rubros en el Estado. En el Estado existen 5 fuentes de financiamiento. Y esto fue ordenado de esta manera gracias a la Constitución Política del año 93, que establece que el Estado tiene una economía social de mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado no interviene en las leyes del mercado. Ahora bien, desde esa lógica, yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Quién asigna el recurso y quién distribuye el recurso? ¿El Estado asigna el recurso o distribuye el recurso? Distribuye. ¿Y el mercado asigna el recurso o distribuye? ¿Ah? No sé. Ya, yo les voy a decir, ¿no? En una economía neoliberal de Estado, el mercado es quien termina asignando el recurso al Estado y el Estado es quien distribuye el recurso. ¿Por qué? Porque las funciones del Estado cambian en el neoliberalismo. No es como un modelo de sustitución por las importaciones o en un modelo de planificación estratégica donde el Estado sí se asigna recursos y él mismo distribuye. Un Estado empresario, por ejemplo. Pero en este caso no es así. El mercado termina asignándole el recurso vía, ¿no es cierto?, de lo que vamos a hablar en breve, vía esto. Y el Estado tiene que distribuir el recurso. Para eso, pues, tendrá que sacar leyes, como la ley de canon minero o la ley de distribución de canon minero, pero que muchos gobiernos se han quejado diciendo que es injusto, porque a algunos gobiernos les toca más, a otros gobiernos locales les toca menos, porque la ley prioriza que en el lugar donde se explota el recurso o la materia prima, a ese lugar le corresponde más dinero. Entonces sucede que tenemos provincias con alto dinero que no saben qué hacer y por ende no tienen capacidad de gasto. Tienen que devolver el dinero. Finalmente eso está causando problemas a los que son municipalidades más pobres. En fin. Bien, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento del Estado? ¿De dónde sale la platita, digamos, para poner en operatividad todo el sistema político, burocrático, administrativo de gestión del Estado? ¿De dónde va a salir el dinero para los proyectos de ustedes? Pues de alguna de estas fuentes. Bien, la primera fuente son los famosos recursos ordinarios. ¿De qué tratan los recursos ordinarios? Los recursos ordinarios corresponden a ingresos provenientes de la recaudación tributaria y otros conceptos. Entonces, recursos ordinarios son tributos, impuestos. Tienes una casa, tienes que pagar el impuesto predial. Tienes un carrito, tienes que pagar el impuesto vehicular. Tienes un negocio, tienes que pagar impuestos. Muy bien, entonces, impuestos, ¿no? Tributos. Nosotros son la segunda fuente de financiamiento en el Estado son los recursos directamente recaudados, los famosos RDR. Ojo, esto es muy importante que ustedes sepan, ¿no? No es por ahí como dicen, en la universidad hay plata.
Y luego vas al rector y te dicen, no, no hay plata para esos programas, no hay. Pero, ¿cómo es esto, no? Entonces, lo que pasa es que el dinero tiene fuentes de financiamiento y rubros. Puede haber en este rubro cantidad de plata, pero no significa de que ese dinero pues vas a usarlo en X cosas que a nosotros se nos den la gana, vamos a todo. Y luego decimos, no nos quieren dar dinero, son tacaños. No funciona así, ¿no? Sería malversar los fondos. Eso es lo que está pasando hoy en día en la UNSA, y por eso es que en este momento lo que se está haciendo es un nuevo estatuto que ya debe aprobarse. Con ello se debe aprobar también los reglamentos los instrumentos de gestión, el MOR, el ROF, el CAP. También tienen que salir nuevos reglamentos, sobre todo para cambios de régimen o ascensos, ¿no es cierto? Entonces, todo eso, ¿con qué fin? Con el fin de que la universidad más adelante no tenga trabas en sacar procesos de concursos o ascensos, ¿no? O contratos docentes, y disponer de las fuentes de financiamiento que tiene la universidad. En este momento, solo 4 universidades a nivel nacional podrían hacer eso, y la UNSA sería como la quinta más o menos. Ahora, ¿de dónde vienen los recursos directamente recaudados? Comprende los ingresos generados por las entidades públicas y administrados directamente por estas, ¿no? Ahora, todo servicio que presta la entidad y que puede generar un ingreso se considera recursos recaudados directamente. Vas a la municipalidad y le dices, quiero mi partida de nacimiento, son 50 soles. Ya, entonces, por la prestación de servicios de esa entidad se cobra una comisión o un concepto, entonces eso viene a ser recursos directamente recaudados. O quieres casarte y dices, necesito casarme y bueno, necesito otros documentos, paga esos documentos y por concepto de tu boda civil son recursos directamente recaudados. O la entidad presta seguridad ciudadana, que es un servicio muy conocido, entonces, pero la gente no quiere pagar, no saben cómo pagar, entonces lo que hace la entidad es un convenio con SEAL o SEDAPAR y dice, vamos a hacer un convenio, pero te voy a dar tu comisión y vas a cobrar a mis ciudadanos que son morosos el concepto de seguridad ciudadana, entonces te afectan ahí, de tal manera que no te van a afectar con 10, 20 soles, una fracción, de tal modo que tú no lo sientas. Igual sucede con el mantenimiento de parques y jardines. ¿De dónde creen que salen ustedes el dinero para pagar a tanto personal de limpieza pública o de parques y jardines? Sale de allí, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más? Por ejemplo, una entidad municipal administra un hostal municipal. Lógicamente, por el hostal municipal cobra a sus usuarios, ¿no es cierto? O tiene una escombrera. ¿Saben ustedes qué es una escombrera? ¿No es cierto? El que quiera construir no bota sus escombros ya a las canteras o a los quebradas, ¿no es cierto? Si no hay un lugar disponible, o debe haberlo, y echar ahí sus escombros. O tiene una cantera de materiales de construcción y quieres comprar 2 bolquetes o 3 metros cúbicos de hormigón o piedra chancada o arena o afirmado, pues pagas por ese concepto. Tienes una huertita y dices, no tengo agua, llevan una cisterna de agua, ¿no? Entonces pagas por una tancada de agua. Entonces, hay muchas formas de generar ingresos en las entidades, ¿no? Aquí en la UNSA pagas muchas cosas, ¿no? Matrícula, un ciclo de nivelación, de repente, antes estaba de moda la propedéutica, no sé si ahora, ciclos de inducción, ¿no? Etcétera, etcétera. La tercera fuente de financiamiento en el Estado son los recursos por operaciones oficiales de crédito. ¿Qué son estas? Son los préstamos que se hace el Estado de entidades supranacionales. Ejemplo, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo. Así fue como pasó en la pandemia, por ejemplo.
nuestra deuda externa era de 80.000 millones de dólares. Con la pandemia, Vizcarra se llegó a prestar mucho dinero, de tal manera que ahora debemos más de 120.000 millones de dólares. ¿Quién lo va a pagar? Nosotros. ¿Por qué nací aquí? Operaciones con No, profe. Muy bien. Las municipalidades o las instituciones públicas del Estado también pueden prestarse dinero, pero no a su antojo. Quien aprueba los préstamos es directamente el gobierno central. Entonces, quiere decir, si la ONU se quiere prestarse dinero de JP Morgan, digamos, ¿no? Es un banco inglés o norteamericano, no recuerdo. Entonces, tiene que hacer, digamos, todo un proceso complejo y desde el Estado autorizar la aprobación de ese crédito. O sea, así nomás no se prestan en general. La cuarta fuente de financiamiento en el Estado son las donaciones y transferencias. Ejemplos, ciudadanos buenos que viven en el extranjero y vienen a su tierra y dicen, no, mi comunidad me dice, toma, aquí te voy a dar el permiso para nuestra vida. Y dan, o sea, yo fui testigo de eso. Vino un ciudadano y dijo, aquí tengo 10.000 soles. Quiero que el parquecito de mi barrio le hagan mantenimiento, ¿no? O se lo arreglen el bonito. Entonces, donaciones y transferencias. También de las cooperaciones internacionales, ¿no? Por ejemplo, la cooperación belga, o alemana, o japonesa. Entonces, son cooperaciones que financian determinadas causas nobles o causas sensibles, como por ejemplo el tema medioambiental. Entonces dicen, no, toma, cooperación dice, te voy a dar 5 millones para que me atiendan el problema de contaminación en Manumari, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? O en Madre de Dios. Pues, ¿qué sucede en el camino? Ese dinero se empieza a perder, porque es una donación y hay malos administradores, ¿no? Donaciones y transferencias, ¿no es cierto? O las remesas. Bueno, en el caso peruano no es muy común, pero en México sí, ¿no es cierto? Entonces, un familiar quiere enviar dinero y paga su impuesto de esa transacción, ¿no? Bien. Los recursos determinados. Este sí es la mayor fuente de ingreso en el Estado, ¿no? Entonces, esta fuente está constituida por diferentes rubros, ¿no? Entonces, veamos algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos las contribuciones a fondos, el Fondo de Compensación Municipal, el famoso Foncomún, ¿no? Entonces, es un fondo que le dan a las municipalidades provinciales que no es mucho, puede ser 2 o 3 millones, y como un padre de familia tiene que distribuir entre sus distritos. Foncomún. Hace años el Foncomún era únicamente para mantenimientos y para cuestiones de ese tipo, ¿no? Ahora la lógica ha cambiado porque se puede usar también el Foncomún para realizar inversiones de menor grado, considerando que el presupuesto que dan a las municipalidades es muy poquísimo. Hubo un año en que, por ejemplo, a mi provincia le dieron 800.000 soles. ¿Qué vas a hacer con 800.000 soles? No haces nada. Ah, no. Un perfil o 2 perfiles No, te cuesta 800.000 soles. Estamos hablando de perfil de inversión pública, ni siquiera de expediente técnico. Y un proyecto de saneamiento básico no cuesta 800.000, y 1 millón cuesta 20, 30 millones. O sea, 800.000 no te va a alcanzar para nada. Eso pasó a la caída de los metales en el mercado internacional, ¿no? Entonces, mucho dependemos de los metales. Muy bien. Tenemos los impuestos municipales. O sea, ojo, esto no se refiere a los impuestos que el ciudadano paga. No, esto se refiere al impuesto que la municipalidad paga. Porque la municipalidad y toda institución pública del Estado es un tipo de empresa pública. Y como empresa tiene que pagar sus impuestos para sí mismo. Sí. Por ejemplo, los negocios que administra una entidad pública, ¿no? Una escombrera, una cantera, un hostal municipal en este caso, o sea, tiene que pagar el impuesto de esas empresas que administran, ¿no? O sea, no es que, bueno, están exentos ellos de no pagar, ¿no? No es así. Canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones. Bueno, canon es muy conocido, ¿no es cierto?
Es el impuesto que pagan las compañías, tanto minera metálica como no metálica, la petrolera, gasífera o petroquímica. Ahí hoy en día está de moda la producción de gas etanol, que bueno, también entra ahí, ¿no? Canon, ¿no es cierto? ¿Canon de qué? También canon de aguas, canon forestal, canon de medios de comunicación, es decir, radio y televisión, se paga, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuánto es el canon que pagan las compañías mineras en el Perú? Alrededor del 33% de todas las ganancias debe de quedarse en teoría para el Estado peruano. Es decir, del 100%, el 33% de esa riqueza debe quedarse en el Perú. Desde esa lógica, a nosotros no nos debería de faltar dinero. Entonces, no sé dónde está el dinero, no dice que no hay dinero. No es cualquier cosa, ¿no? ¿Saben cuánto pagaban en Bolivia? A la llegada de Evo Morales, las empresas solamente dejaban el 18% de la riqueza y se llevaban el 82% a sus países. Entró Evo Morales y analizó, se trajo los técnicos, mejores técnicos de Francia, España y también de los suyos, ¿no? Los mismos bolivianos, e hicieron los cálculos y se dieron cuenta que invirtiendo las cosas, es decir, bueno, ahora que ellos se lleven el 18% y nosotros el 82%, aún esas compañías mineras, según los estudios que ellos hicieron, terminaban recuperando su capital y obteniendo ganancias. En otras palabras, no perdían nada, seguían ganando. Y empresas que no querían aceptar eso, bueno, entonces les propuso, ¿no? Mira, no te estoy votando, esta no es una expropiación, sino que te estoy proponiendo que seamos socios. Entonces, así el Estado se convirtió en socio de la empresa privada, pese a los defectos que acaban de tener ellos, ¿no? En fin, ¿no es cierto? Pero eso pasó. A lo mejor una decisión de ese tipo nos hace falta a nosotros, ¿no? Que ellos se lleven el 33% y que nos dejen a nosotros el 67%, ¿no es cierto? Muy bien. El sobrecano. El sobrecano es un impuesto, pero del canon, ¿no es cierto? Se entiende que es del 33%, ¿no? Ojo. Las regalías. Las regalías son los impuestos a la sobreganancia. Es decir, bueno, no he ganado este mes un poco más de lo que estaba previsto, pero de ese poco más voy a pagar mi impuesto, ¿no? Entonces eso se llama regalía. Lógicamente que las compañías mineras pues, no van a declarar la verdad, ¿no? Y eso sucede porque tuvimos una experiencia en lo personal. Estábamos analizando el estudio de impacto ambiental de la compañía minera Zafranal. ¿Han escuchado hablar de eso de repente, no? De Zafranal, en Huancarqui y parte de ahí de Cayoma. ¿Y qué sucede? En su estudio de impacto ambiental, la empresa siempre miente, ¿no? Nunca dice la verdad. Ellos habían declarado que hay una docena de ojos de agua, pero bueno, eso fue una de las tantas observaciones, ¿no? Pero en realidad no había ni una docena ni dos docenas, había más de una veintena de ojos de agua. Y es más, por debajo de ahí cruza un canal, un río. O sea, por debajo del Pedregal